Muy buenas a todos. En esta oportunidad se hablará sobre la transmisión de datos, así como algunos temas referentes a esta. Se debe tener en cuenta que gracias a la transmisión de datos es posible la manipulación de información, desde un área pequeña hasta un área geográfica extensa, como lo es el Internet, y con una velocidad inimaginable. Sin más dilación, pasaré a proporcionar su definición. La transmisión de datos es la transferencia física de datos por un canal de comunicación punto a punto o punto a multipunto. Ejemplos de estos canales son la fibra óptica, cables coaxiales, cables de par trenzado, los canales de comunicación inalámbrica y los medios de almacenamiento. Los datos pueden ser representados como una señal electromagnética, una señal de tensión eléctrica, ondas radioeléctricas, microondas o incluso infrarrojos. Entre las características fundamentales de la transmisión de datos se encuentran que 1. El canal conecta al emisor y receptor y puede ser cualquier medio de transmisión. Número 2. El medio de transmisión puede ser guiado o no guiado, donde se tiene que aclarar que los medios guiados son aquellos que utilizan componentes físicos y sólidos para la transmisión de datos, mientras que los medios no guiados, la transmisión y recepción se realiza por medio de antenas, las cuales deben estar alineadas cuando la transmisión es direccional o si es omnidireccional, la señal se propaga en todas las direcciones. Número 3. Tenemos que el receptor acepta la señal del canal y la procesa para permitir que el usuario final la comprenda. Número 4. En ambos casos la comunicación es en forma de ondas electromagnéticas. 5. El modo de transmisión puede ser de diferentes tipos, ya sea una conexión simple, donde los datos fluyen en una sola dirección, una conexión semidúplex, donde los datos fluyen en una u otra dirección, pero no las dos al mismo tiempo, o una conexión dúplex total, que es una conexión en la que los datos fluyen simultáneamente en ambas direcciones. Y por último, la característica número 6 es la buena sincronización que existe entre el transmisor y el receptor. Es importante mencionar que la transmisión de datos puede presentar errores, y para ello se utilizan técnicas de detección de errores. Estos se conocen como los procesos de supervisar la información recibida y determinar cuándo un error de transmisión ha ocurrido. La reacción que puede tener un sistema al ocurrir un error de transmisión depende del sistema y varía considerablemente. Entre las técnicas de detección de errores más comunes se encuentran la redundancia. Esta involucra transmitir cada carácter dos veces. Si el mismo carácter no se recibe dos veces sucesivamente, significa que ha ocurrido un error de transmisión. En la codificación de cuenta exacta, el número de unos en cada carácter es el mismo. Cada carácter tiene 3 unos en él, y por lo tanto, una cuenta sencilla de la cantidad de unos recibidos en cada carácter determina si ha ocurrido un error de transmisión. En la paridad, un solo bit, llamado bit de paridad, se agrega a cada carácter para forzar el total de números unos en el carácter, incluyendo el bit de paridad, para que sea un número impar o un número par. La ventaja principal de la paridad es su simplicidad. La desventaja es que cuando un número par de bits se recibe erróneamente, el chequeador de paridad no lo detendrá. El chequeo de redundancia vertical y horizontal, también llamado BRC, es un esquema de detección de errores que usa la paridad para determinar si un error de transmisión ha ocurrido dentro de un carácter. Con el BRC, cada carácter tiene un bit de paridad agregado a él, antes de la transmisión. Por otra parte, tenemos que el chequeo de redundancia horizontal y longitudinal, también conocido como LRC, es un esquema de detección de errores que utiliza la paridad para determinar si un error de transmisión ha ocurrido en un mensaje, y por lo tanto, a veces es llamado paridad de mensaje. La secuencia del bit en el LRC se calcula en el transmisor, antes de enviar la información. Después se transmite como si fuera el último carácter del mensaje. En el receptor, LRC se recalculan los datos y el LRC recalculado se compara con el LRC transmitido con el mensaje. Si son iguales, se asume que ningún error de transmisión ha ocurrido. Si son diferentes, un error de transmisión debe haber ocurrido. Después de haber mencionado y explicado las técnicas de detección de errores más comunes, es importante mencionar que no identifican cuál bit o número de bytes es erróneo, solamente indica que ha ocurrido un error. En sí, el propósito de la detección de errores no es impedir que ocurran errores, pero previene que los errores no detectados ocurran. Ahora bien, otro tema a tratar son los códigos de comunicación de datos. Estas son secuencias de bits prescritas usadas para codificar caracteres y símbolos.
El primer código de comunicación de datos que tuvo un uso amplio fue el código Morse. Este usaba 3 símbolos de longitud desigual, que son el punto, el guión y el espacio, para codificar caracteres alfanuméricos, signos de puntuación y una palabra de interrogación. Entre los códigos de comunicación de datos más importantes se encuentran el código Baudot, a veces llamado código Telex, el cual fue el primer código de caracteres de tamaño fijo. El código Baudot es un código de caracteres de 5 bits que se usa principalmente para equipos de teletipos de baja velocidad. Con el código de 5 bits existen solo 25 o 32 combinaciones posibles, lo cual es insuficiente para representar las 26 letras del alfabeto, los 10 dígitos y los diversos signos de puntuación, así como caracteres de control. Por lo tanto, el código Baudot usa caracteres de cambio de posición de letra para expandir su capacidad a 58 caracteres. El siguiente código es el código ASCII. Este es un código creado en el año 1963 por el Comité Estadounidense de Estándares. Se desarrolló en el ámbito de la telegrafía y se usó por primera vez comercialmente como un código de teleimpresión impulsado por los servicios de datos de la compañía Bell. Y por último tenemos el código EBCDIC. Este es un código de caracteres de 8 bits desarrollado por IBM y se usa extensamente en IBM y equipos compatibles con este último. Con 8 bits son posibles 256 combinaciones, haciendo que este código sea el conjunto de caracteres más poderoso. Pasando a otro tema relacionado, tenemos los tipos de conexiones. Una de estas es la conexión en paralelo, que consiste en transmisiones simultáneas de n cantidad de bits. Estos bits se envían simultáneamente a través de diferentes canales. Un canal puede ser, por ejemplo, un alambre, un cable o cualquier otro medio físico. La conexión paralela en equipos de tipo PC generalmente requieren 10 alambres. Estos canales pueden ser n líneas físicas o una línea física dividida en varios subcanales, resultante de la división del ancho de banda. Debido a que los alambres conductores están uno muy cerca de los otros, en el cable cinta pueden haber interferencias, particularmente en altas velocidades, y degradación de la calidad en la señal. Por otra parte, en la conexión en serie, los datos se transmiten bit por bit a través del canal de transmisión. Sin embargo, ya que muchos procesadores procesan los datos en paralelo, el transmisor necesita transformar los datos paralelos entrantes en datos seriales, y el receptor necesita hacer lo contrario. Como últimos temas a mencionar tenemos la transmisión asíncrona. En este tipo de transmisión, cada carácter se envía en intervalos de tiempo irregulares. Cada carácter es precedido por información que indica el inicio de la transmisión del carácter y finaliza enviando información acerca de la finalización de la transmisión. Y en la transmisión síncrona, el transmisor y el receptor están sincronizados por el mismo reloj. El receptor recibe continuamente la información a la misma velocidad que el transmisor la envía. Es por este motivo que el receptor y el transmisor están sincronizados a la misma velocidad. Además, se inserta información suplementaria para garantizar que no se produzcan errores durante la transmisión. En el transcurso de la transmisión sincrónica, los bits se envían sucesivamente sin que exista una separación entre cada carácter. Por eso es necesario insertar elementos de sincronización. Esto se denomina sincronización a nivel de caracteres. La principal desventaja de la transmisión sincrónica es que el reconocimiento de los datos en el receptor, ya que puede haber diferencias entre el reloj del transmisor y el receptor. Es por este motivo que la transmisión de datos debe mantenerse por bastante tiempo, para que el receptor pueda distinguirlo. Como resultado de esto, sucede que en una conexión sincrónica o síncrona, la velocidad de la transmisión no puede ser demasiado alta. Sin nada más que decir, doy por finalizada la presentación y muchas gracias por su atención.